entonces vamos a hacer lo que es las alteraciones menstruales, ¿ya? Dentro de las alteraciones menstruales, entonces vamos a tener, primero vamos a ver cómo se clasifican, ¿no? De acuerdo a la frecuencia, va a haber la alteración menstrual y esta va a ser de acuerdo a la frecuencia, la cantidad y a la duración. Entonces, tenemos algunos conceptos. Dentro de ellos tenemos la amenorrea, que va a ser la ausencia de la menstruación. No va a haber menstruación unos 2, 3, 4 meses de repente, ¿no? La hipermenorrea, que va a ser una hemorragia uterina excesiva en cantidad, con una duración del ciclo y de los días de la menstruación dentro de lo normal. O sea, dentro de la menstruación, generalmente la mujer menstrua 4 o 5 días. Entonces, durante esos 4 o 5 días, en la hipermenorrea se va a presentar el sangrado abundante. Las menstruaciones, o sea, durante el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto día, digamos que menstrua una paciente, la menstruación va a ser abundante, va a manchar 4 o 5 paños al día, lo que no es así normal, ¿no? Las chicas saben esto. Entonces, el primer día generalmente son gotitas, el segundo día es un poquito más abundante, el tercer día también es un poquito abundante y el cuarto día ya va bajando la cantidad de sangradito y al final ya se hace como gotitas nada más, ¿no, chicas? Entonces, esa es la hipermenorrea, ¿no? La hemorragia uterina excesiva en cantidad, ¿ya? Pero dentro de la duración del ciclo, o sea, en el ciclo menstrual. Mientras que la hipomenorrea va a ser la poca cantidad de sangrado vaginal durante la menstruación, siendo también la duración del ciclo menstrual y de los días de la menstruación normal, o quizás puede ser menor el ciclo menstrual, ¿no? La menometrorragia va a ser una hemorragia excesiva durante la menstruación y en intervalos irregulares. O sea, se puede presentar, digamos, durante el ciclo menstrual, y luego a los 10 días o 15 días otra vez podemos observar sangrado vaginal. A eso se refiere la menometrorragia. La menorragia va a ser la cantidad excesiva, pero en intervalos regulares, o sea, dentro del ciclo menstrual. La metrorragia, que van a ser los episodios de hemorragias irregulares, se va a presentarse durante el ciclo menstrual, o sea, durante el mes que se espera la menstruación, llega la menstruación y luego se presenta, por decir, termina la menstruación y a los 3 días ya está viendo otra vez sangrado. Pasa eso y a los 15 días está viendo otra vez sangrado. Entonces eso va a ser catalogado como una metrorragia. La opsomenorrea va a ser el flujo menstrual infrecuente con ciclos de más de 35 días. O sea, ¿cómo va a ser acá el ciclo menstrual de la mujer? El ciclo menstrual va a ser de 35, 40 días, 45 días y lógicamente, pues, o sea, van a ver la menstruación cada mes y medio o quizás hasta llegando hasta 2 meses, ¿no? Mientras que la proiomenorrea va a ser el flujo menstrual anormalmente frecuente. Los ciclos menstruales van a ser menores a 21 días. Ahí ya también van a ver la menstruación 2 veces al mes, o sea, cada 15 días, cada 10 días, más o menos, ¿no? La oligomenorrea van a ser pocos días de menstruación y la hemorragia va a ser en cantidad normal. O sea, ¿qué quiere decir la oligomenorrea? Que si un ciclo menstrual, o sea, el ciclo de sangrado durante la menstruación, digamos, en una paciente dura 7 días, en esta paciente, digamos, se le va a alterar y va a ser solamente 2 días o 1 día. Y eso es lo que va a decir, no solamente me ha venido 1 día, solamente me ha venido 2 días. Entonces, eso se llama oligomenorrea. Y la polimenorrea, que va a ser la duración excesiva de los días de menstruación, aunque en una cantidad normal. Los días de la menstruación pues van a ser más largos ya también, ¿no? Mayor a 28 días. Volvemos a la clasificación, vamos a tener de acuerdo a la frecuencia, la cantidad y a la duración, ¿no? De acuerdo a la duración tenemos la polimenorrea y la oligomenorrea. De acuerdo a la frecuencia, la amenorrea, la osomenorrea. De acuerdo a la cantidad, la hipermenorrea y la hipomenorrea. Entonces vamos a hacer lo que es alteraciones menstruales
por exceso, ¿no? Tenemos la hipermenorrea, la metrorragia, la menorragia, la menometrorragia, la polimenorrea, que pueden ser de causa orgánica o de causa funcional. Dentro de las causas orgánicas vamos a tener unas que están relacionadas con la gestación. Tenemos sangrado durante un embarazo ectópico, en una amenaza de aborto, en un embarazo molar donde la paciente de repente no está enterada que está gestando y ella está sangrando y ella lo va a considerar como una menstruación. Y pasa muy a menudo pasa, ¿no? Porque la paciente viene, digamos, con 12 semanas de gestación y te dice, pero he sangrado hace 15 días, pero tú le estás haciendo la ecografía y estás viendo que está gestando. Entonces ahí tenemos que considerar como una amenaza de aborto. Entonces, las pacientes generalmente dicen, pues no, yo he estado menstruando normal cada mes. Entonces hay que explicarle, eso se llama amenaza de aborto, ¿ya? Dentro de las endocrinopatías de causas orgánicas tenemos el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita y los tumores secretores de andrógenos. También hay que tener cuidado con este tipo de pacientes que tienen estas endocrinopatías, ¿no? Puede ser que presenten, puede ser que haya una ausencia de menstruación, como puede ser que haya también una irregularidad menstrual cada 20 días o cada 15 días o cada 10 días la menstruación en el mes, ¿no? Y dentro de otras causas orgánicas tenemos la alteración de la coagulación, ¿no? Como las pacientes que son portadoras de púrpura trombocitopénica, que van a sangrar bastante durante la menstruación y a veces no se les pasa con nada, ¿no? Entonces, hay pacientes que vienen, por ejemplo, que han estado hospitalizadas en el servicio, que ya uno se entera ya haciéndoles un examen de sangre, ¿no? Donde va a haber una disminución de las plaquetas y ahí nos estamos dándonos cuenta que pues, ese es el motivo para que el sangrado menstrual esté durando pues prácticamente casi todo el mes y en abundante cantidad, ¿no? La enfermedad de von Willebrand, que también va a ser otra causa de alteración en la coagulación, la enfermedad de Glasma, la anemia de Fanconi, la talasemia y la leucemia, ¿no? La leucemia y la púrpura, que son las más clásicas acá en Cusco, que hemos visto muchos pacientes con estas enfermedades, donde llegan a menstruar y a veces no se les pasa, pues, ¿no? Y cuando llegan a embarazarse, tienden generalmente a perder al producto porque todo el tiempo están sangrando por falta de coagulación, ¿no? ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Continúo? No, doctora. Ok, Denison. Ok. Continuamos entonces. De causa iatrogénica tenemos el uso de cosméticos, los anabolizantes, los contraceptivos y las hormonas esteroideas, ¿no? Cuando una paciente, por ejemplo, quiere utilizar, les voy a hablar de los contraceptivos, ¿no? De los anticonceptivos. Una paciente que quiere no embarazarse utiliza un método anticonceptivo. Los que generalmente alteran la menstruación van a ser el inyectable de 3 meses y el implante en el brazo. Esos son los que causan generalmente alteración en la menstruación. Pueden presentar sangrado todo el mes, pueden no presentar sangrado y muy pocas veces presentan el ciclo menstrual normal, ¿no? Generalmente lo que más presentan va a ser sangrado durante todo el mes, ¿no? Entonces la paciente se coloca el implante, digamos, en el brazo, un mes menstrua bien y al siguiente mes ya está empezando a menstruar, llega la menstruación y de ahí para adelante todo el mes está goteando. O también lo que puede hacer el implante es tener unas menstruaciones excesivas en cantidad de sangrado, ¿no? Lo que obliga a la paciente a retirarse el implante
o ya no utilizar también el método anticonceptivo, el inyectable, por ejemplo. Entonces, el uso de hormonas esteroideas también va a producir alteración en la menstruación. Generalmente son excesivas las menstruaciones, ¿no? Y los anabolizantes igual. Otras causas que pueden producir ausencia de la menstruación o una menstruación irregular van a ser los tumores de ovario. Dentro de ellos los tecomas, los tumores de la granulosa, ¿no? Y también los traumas, ¿no? Por ejemplo, una niña que venga del colegio y que no le haya dicho a su mamá que se ha caído y de repente está presentando sangradito en el calzoncito y viene toda afligida por emergencia y dice, no, está sangrando, dice. Y lo primero que preguntamos generalmente cuando es una paciente niña es si ha pasado algo, ¿no? Entonces, la mamá a veces no sabe y la niña recién te cuenta ese rato, ¿no? Y te dice, sí, me he caído o me he golpeado con la bici, algo así, ¿no? Entonces, de ahí viene pues el sangrado, ¿no? A eso se refiere cuando decimos traumas. Y también sí, pues los tecomas, los quistes ováricos también van a producir ausencia de la menstruación o van a producir también una menstruación irregular durante el mes, pueden llegar a menstruar 2 o hasta 3 veces las pacientes, ¿no? Algunas infecciones, las infecciones vaginales ¿cómo les explico? Que van a dañar el cérvix uterino. A veces cuando la paciente tiene relaciones sexuales, entonces después del coito lo que presenta es un sangrado, ¿no? Vaginal y que está fuera de la menstruación y ella no sabe por qué, entonces va al ginecólogo, el ginecólogo la revisa con el espéculo, porque hay que revisar para ver, ¿no? Qué tipo de cuellito tiene, si tiene un cérvix sano o un cérvix ulcerado, ¿no? En el caso de que encuentra un cérvix ulcerado, a veces está inflamado y lógicamente cuando hay este contacto, lógicamente va a sangrar, ¿no? Y también hay que hacer curación de ese cuellito para que no presente el sangrado poscoital, se podría decir, ¿no? O si no, también así nomás está la paciente, no tiene relaciones, pero está bajándole como un flujo medio sanguinolento y ella también nos explica por qué. Entonces, siempre es bueno revisar a la paciente cuando va al consultorio, ¿no? de ginecología. Siempre hay que colocarle espéculo para ver qué tipo de cuellito es lo que tiene. Y las alteraciones del tracto del tracto genital, que vamos a tener los miomas, la endometriosis, que también va a producir alteración en el sangrado, las anomalías congénitas y los pólipos cervicales. Los miomas con los pólipos cervicales producen sangrado. Las menstruaciones generalmente con los miomas se van a verse casi 10 días, 15 días, los primeros 5 o 6 días son abundantes, a veces toda la menstruación durante esos 10, 15 días son abundantes. Entonces la paciente acude y dice, no sé por qué tengo mi menstruación, hace un año, digamos, les va a decirles, ¿no? Mis menstruaciones son así, muy excesivas, y tú le haces una ecografía y te encuentras con un mioma allí. Y es lógico, porque el mioma es sangrante, ¿no? Al igual que el pólipo que puedes encontrar a nivel del cérvix o también a nivel de endometrio. En el endometrio también podemos encontrar pólipos que también producen alteración en la menstruación. Las menstruaciones generalmente son abundantes. Y las anomalías congénitas y la endometriosis, que también va a producir alteración en la menstruación. ¿Listo? De causas funcionales tenemos las causas anovulatorias y las ovulatorias, ¿no? De causa anovulatoria tenemos el estímulo prolongado de los estrógenos sobre el endometrio, va a haber una ausencia de la progesterona y esto va a hacer que no haya menstruación. Esta va a ser la causa más frecuente en la adolescencia, siendo su principal manifestación de clínica la menorragia, ¿no? Y de causas ovulatorias, la insuficiencia del cuerpo lúteo, que va a tener una producción reducida de estrógenos y progesterona durante la mitad del ciclo, que condiciona una duración de anormalmente corta. Generalmente los ciclos menstruales de causa ovulatoria van a ser cortas en causa funcional, ¿no? Se suele manifestar como un acortamiento del ciclo o proiomenorrea, precedido o no por un pequeño sangrado premenstrual llamada spotting. O sea, la menstruación en este caso es una gota, se podría decir, y luego ya no hay. Entonces, eso también llama la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si una menstruación normalmente
se menstrua bien, bien, bien 3 días. Y luego ya son gotitas y luego se seca, ¿no? Entonces, esas cositas siempre hay que estar analizándolas y preguntando cómo es la menstruación, cada qué día, cada qué tiempo te viene la menstruación, porque hay mujeres que les van a decir, mi menstruación es como el reloj, cada 30 días. Cada 30 días, excelente, ¿no? Hay otras que vienen cada 21 días. Entonces también hay que enseñarles a contar dentro del calendario. Si, digamos, les está bajado el 1 de enero, su próxima menstruación, si es de 21 días, que estamos dentro de lo normal, le va a llegar el 22 de enero. Entonces, ella ya lo está considerándolo anormal, pero no es anormal, porque la menstruación puede ser un ciclo menstrual de 21 días y podemos esperar hasta 35 días. Antes de 21 días es anormal y pasando los 35 días es anormal. Entonces, tenemos ese lapso de 21 días a 35 días para esperar un ciclo menstrual. Pero si es una paciente sexualmente activa, lógicamente, si digamos le ha venido un 6 de enero y no le está viniéndole un 6 de febrero su menstruación, ya tenemos que estar pensando en que esa paciente se ha podido embarazar y por eso es que hay amenorrea. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar, ¿y te cuidas con algo? ¿Utilizas algún anticonceptivo? Entonces, es lo primero. En ginecología, la paciente es gestante hasta demostrar lo contrario. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas patologías? Una anamnesis completa. Siempre preguntar a la paciente cómo son sus menstruaciones, cuántos días es la menstruación, a qué edad ha empezado a menstruar, cómo es su régimen catamenial, o sea, cada cuántos días le viene, cada 21, cada 28. Por eso siempre se les dice que anoten en un calendario. Es más, ahora hay aplicaciones para el celular para marcar el primer día de la menstruación. Y cuando pregunten a una paciente cuándo ha sido la última menstruación, la última, no estamos preguntando el último día de la menstruación, sino la última menstruación, ellas en automático les van a decir el último día de la menstruación. Entonces, siempre preguntar, ¿cuándo ha sido el primer día de tu última menstruación? Porque a veces les dura pues 7 días, ¿no? Entonces ya si es gestante, ya nos estamos comiéndonos una semana en la edad gestacional del bebé, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar el primer día de la última menstruación. Entonces en la anamnesis hay que preguntar características del sangrado, cómo es la intensidad, la duración, cuántos días dura, la cronología, cómo es, relación con el ciclo, cómo es su ciclo menstrual, si es, como les digo, si es de 21 días o de 35 días, y cómo es en relación con el coito. ¿Se dan cuenta? Dentro de eso también tenemos los antecedentes familiares, si la mamá, la tía, alguien ha tenido algún cáncer de ovario o cáncer de mama, que también va a producir alteración en la menstruación, ¿no? Y la conducta sexual, si tiene relaciones sexuales con riesgo para ETS y si ha tenido tratamientos hormonales, ¿no? Toda la anamnesis en gineco es muy importante, ¿no? Para llegar a un diagnóstico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si va a ser un episodio agudo de una menstruación abundante, entonces vamos a tener que dar 3 a 4 comprimidos de estrógenos durante el día por 10 días. Generalmente al tercer día cesa el sangrado. Entonces la paciente a veces viene con que está sangrando ya, no sé, unos 15 días abundante, ¿no? Tú le haces una ecografía y lo único que encuentras es un endometrio crecido, digamos, 8 milímetros, digamos, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos dar estrógenos, 3 a 4 por día, por 10 días, y va a ir cesando el sangrado poco a poco, poco a poco. El tercer día de lo que ya está tomando, ya generalmente seca, ¿no? O también podemos dar solo anticonceptivos orales en forma diaria por 21 días, que también es muy bueno. Es el más usado, porque los estrógenos son un poquito caritos, son 150 soles más o menos cuesta. Entonces, si tenemos una hemorragia aguda intensa, la paciente va a ir por emergencia, a veces hacemos un legrado uterino hemostático y lo que obtenemos lo mandamos a estudiar y el resultado que generalmente nos llega es como hiperplasia endometrial. En el caso de que no cedan al tratamiento médico, entonces hacemos el legrado uterino
hemostático. También podemos administrar antiinflamatorios tipo ibuprofeno, naproxeno, que nos van a disminuir el sangrado. Y también podemos utilizar antifibrinolíticos, como por ejemplo el ácido tranexámico, que nos ayuda un montón a disminuir el sangrado vaginal. Hasta allí tenemos preguntas, chicos. A ver, voy a ir a verlos. No, dice. No, esto es de hace rato. No, no hay preguntas. Al parecer no, doctor. Ajá, ya, voy a continuar. Listo. Dentro de las alteraciones menstruales por defecto tenemos la oxomenorrea y las amenorreas, ¿no? La oxomenorrea, que vamos a tener a la amenorrea, que va a ser el cese del sangrado menstrual y va a ser la manifestación clínica de varios trastornos, ¿no? La aparición es de 3 a 6 la aparición es de 3 a 6 ciclos por año a intervalos mayores de 35 días, por encima de los 35 días, ¿no? Dentro de ellos tenemos la amenorrea primaria, que va a ser la ausencia de periodos menstruales a los 14 o 16 años. Generalmente, a veces cuando la paciente empieza a menstruar, entonces, digamos, empieza 10 años, 11 años, está menstruando 1 año, 2 años, y luego, bloom, se le quita la menstruación. Entonces, en las niñas, generalmente eso es prácticamente casi natural. ¿Por qué? Porque no hay maduración total de la hipófisis hipotálamo, ¿no? Que es el que regula el sangrado menstrual o el ciclo menstrual a nivel de los ovarios. Entonces, en ellas hay que esperar, no hay que desesperarnos de estar dándole anticonceptivos para regular, hay que explicar a la mamá, solamente hay que estar pendientes, o sea, primero hay que descartar un embarazo, ¿no? Porque ya tiene 14, 16 años, entonces, y si son sexualmente activas, lo primero que tenemos que presentar en una menorrea primaria, digamos, ¿no? Es si está o no gestando. Descartamos que está gestando, entonces allí recién podemos hacer de repente los otros estudios. Pero ya sabemos que la maduración final de la hipófisis para la regulación de la menstruación generalmente se da entre los 21 años de edad, ¿no es cierto? Termina de madurar a esa edad y entonces recién la mujer va a poder presentar un ciclo menstrual normal a partir de esa edad, ¿no? Y la amenorrea secundaria, que va a ser la ausencia de 3 ciclos normales o ausencia de la menstruación durante más de 6 meses, habiendo tenido ciclos menstruales normales previos. Esa ya sería la secundaria, ¿no? Entonces, generalmente se presenta, pues, acá se puede presentar en mujeres ya adultas, ¿no? Entonces, acá sí vamos a tener que dar tratamiento para las pacientes ya más adultas, ¿no? Y la amenorrea central, a ver, vamos a ver, de origen hipotalámico, que va a ser el déficit del gen RH, que puede ser por un síndrome de Kallmann, o puede haber malformaciones a nivel del hipotálamo, lesiones destructivas del área hipotalámica, y las funcionales, que puede ser por pérdida de peso excesivo o psicógenas, o también ahora que está muy de moda el aumento de peso, ¿no? Porque generalmente ahora las pacientitas tienen un índice de masa corporal por encima de 28, 30, y también hay ausencia de la menstruación. Esas ya son endocrinopatías. Hay que mandar al endocrinólogo para que trate, y lo primero que tiene que hacer la paciente será bajar de peso. Y el estrés, en las chicas universitarias, el estrés también va a producir amenorrea, ¿no? A nivel de la hipófisis tenemos el síndrome de la silla turca vacía, un adenoma hipofisiario que puede producir una amenorrea, una hipofisitis linfocítica, lesiones post-cirugía o post-irradiación, el síndrome de Sheehan, ¿no? Y también las hiperprolactinemias, que van a producir también a veces una amenorrea, pero de tipo central. Mientras que la amenorrea gonadal va a ser la falla ovárica, que puede ser por una disgenesia gonadal, por una falla ovárica precoz, por un ovario refractario, por tumores de ovario o de causa iatrogénica, ¿no? En este caso podría ser por una radiación, por algún tipo de tumor a nivel
del ovario. Los que más causan, o sea, por falla ovárica, podrían ser o son los tumores ováricos, ¿no? Los más vistos. Y otras endocrinopatías y también el síndrome de ovario poliquístico, que puede producir amenorrea de 2 meses, 3 meses. Tú le haces una ecografía y encuentras un ovario con varios folículos y eso está produciendo a veces la ausencia de la menstruación, ¿no? Los tumores ováricos y el síndrome de ovario poliquístico son los que más vienen a tratarse las pacientes a consultorio, ¿no? La amenorrea genital, que podría ser de causa uterina, agenesia uterina o cervical, podría haber, ¿no? A veces hay, o sea, no he visto hasta ahorita una agenesia uterina, pero podría darse, ¿no? Que podría ser es una malformación. El síndrome de Asherman, que va a ser cuando el endometrio se pega pared con pared y no hace que o sea, como les explico, que el sangrado no se exteriorice, se queda dentro y la paciente tiene este dolor a nivel de la pelvis, como si le va a llegar la menstruación, tipo cólico, y la paciente te dice, ¿no? Sí, me duele, pero no menstruo, o sea, no me viene el flujo. Entonces, uno tiene que preguntar, el síndrome de Asherman, por ejemplo, se da cuando uno hace un procedimiento y ha raspado mucho el endometrio y eso tiende a pegotearse, ¿no? Entonces, para eso hay que poner un dispositivo intrauterino dentro y darle anticonceptivos para que pueda menstruar la paciente y retirarlo a los 3 meses, ¿no? Para que su menstruación sea normal. Ya hemos abierto el canal intrauterino y entonces recién el endometrio va a empezar a crecer y va a empezar a menstruar normalmente la paciente, ¿no? Eso es lo que pasa en el síndrome de Asher. Y de causa vaginal tenemos el himen imperforado. Cuando el himen no está perforado, como se dice, no va a haber fluidez de sangrado vaginal hacia el exterior. Y generalmente pasa esto en las pacientes que recién están empezando a menstruar, porque ya, o sea, no ven nunca la menstruación, simplemente les duele la pelvis, o sea, abajo, el hipogastrio, y tú ves, ¿no? Y tiene 12 años, 13 años, viene a la consulta y lo primero que es hacer es una ecografía, en este caso pélvica, y ves una especie de quiste más o menos, ¿no? Un quiste endometriósico más o menos, porque es sangre es lo que se ve adentro. Entonces, lo primero que tienes que pensar en ese tipo de pacientes que nunca ha menstruado, que nunca ha visto su menstruación, es en un himen imperforado, ¿no? Que está allí detenida la sangre, hay que entrar con espéculo, hay que cortar ese himen y la sangre va a salir inmediatamente todito de adentro y la paciente ya no va a sentir dolor y de ahí en adelante recién va a poder ver su menstruación cada mes, ¿no? Los tabiques vaginales que también a veces producen sangrados vaginales, el síndrome de Rokitansky y el síndrome de Morris, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta. Lo que más vemos son el himen imperforado, son pacientes, como les digo, que nunca han visto una menstruación entre 11, 12, 13 años, que ya vienen con un intenso dolor, y los tabiques vaginales, que son los que más vemos, ¿no? En emergencia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre, como les digo, primero hay que descartar embarazo, luego una anamnesis completa, la historia de la familiar, antecedentes personales, presencia de algún tipo de endocrinopatía, hacemos una ecografía para valorar los genitales internos, externos, presencia o ausencia de folículos y la línea endometrial. El endometrio para nosotros es muy importante porque de acuerdo a eso nosotros vamos a ver si va a ser una polimenorrea, que puede ser abundante la menstruación. Entonces ahí el endometrio va a estar crecido por encima de 8, 10 milímetros y eso va a hacer que produzca el sangrado, ¿no? Constantemente. Siempre hay que hacer la analítica hormonal, el test de progesterona, el cual si va a ser positivo va a establecer el diagnóstico de anovulación, ¿no? El test de los estrógenos y progestágenos, si van a ser positivos, confirma la existencia de un tracto genital intacto y que se trata de un fallo del eje hipotálamo-hipófisis ovario. Entonces, sí va a ser muy
importante hacer esta analítica hormonal, ¿no? Y si es negativo, se confirma de que se trata de una menorrea genital. Estudios de neuroimagen podría ser y el cariotipo, ¿no? ¿Cómo va a ser el tratamiento en estas pacientes? En la menorrea primaria, la paciente va a requerir una gonadectomía para evitar la posibilidad de malignización. Podemos dar terapia hormonal sustitutiva con estrógenos, que va a ser importante para evitar los efectos a largo plazo de hipoestrogenismo, ¿no? Si va a haber una agenesia del conducto de Müller, tenemos que crear una neovagina, hay que hacer una vagina para que pueda fluir el sangrado, ¿no? El sangrado de la menstruación. Y mantener la función ovárica, esto no va a ser necesario con la sustitución de estrógenos, ¿no? El síndrome de insensibilidad a los andrógenos no requiere la sustitución de estrógenos, debe realizarse una gonadectomía, suelen presentar el desarrollo de una vagina en fondo de saco, pero requieren su dilatación para sentirse cómodas durante las relaciones sexuales. Y la imperforación del himen y el tabique vaginal transversal van a provocar un dolor abdominal pélvico cíclico por la obstrucción menstrual. Claro, como está cerrado, la sangre se junta entre el cuello uterino y la vagina, ¿no? Entonces, como no hay forma de apertura, ella nunca ha tenido relaciones sexuales, esta paciente nunca ha visto su regla, entonces sí, hay que cortar el himen y como les digo, va a fluir toda esa sangre que está acumulada allí, va a fluir y entonces recién la paciente ya va a poder ver su menstruación cada mes, ¿no? Como dice acá, es un dolor abdominal pélvico cíclico, o sea, sí hay, el ciclo menstrual sí está presente, solo que no puede fluir el sangrado hacia afuera, ¿no? Estas adolescentes van a requerir la corrección quirúrgica para aliviar el dolor que acompaña a esta alteración. En la secundaria, en la menorrea secundaria, si va a ser de causa por una insuficiencia ovárica, entonces se tiene que referir a la unidad de reproducción, las que van a desear tener hijos, ¿no? En el futuro, o a veces por esta insuficiencia ovárica, se va a darse la menopausia precoz, que va a aumentar el riesgo de desarrollo de osteoporosis y las mujeres con insuficiencia ovárica prematura pueden beneficiarse de la sustitución de estrógenos para prevenirla. Entonces, si tenemos una insuficiencia de ovario y la paciente está interesada en tener hijos, entonces le tenemos que mandar a la unidad de reproducción. Si no, ya lo dejamos y la paciente va a tener una menopausia precoz, ¿no? Y para eso le tienes que dar sustitutos, que son los estrógenos, de forma preventiva. La anovulación crónica, las mujeres con hiperprolactinemia pueden tratarse con agonistas de la dopamina. Generalmente la trata el endocrinólogo, ¿no? Las mujeres con hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de Sheehan y otras alteraciones endocrinas deben de remitirse al endocrinólogo para su estudio y para su tratamiento. En los casos de síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento va a depender de los signos y síntomas y si la mujer desea o no tener gestación, o sea, tener descendencia, tener hijos, ¿no? El tratamiento generalmente va a ser con anticonceptivos orales, cíclicos durante 6 meses, a veces hasta 1 año damos el tratamiento. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Doctora, y en el síndrome de ovario poliquístico, si la mujer desea la gestación y en un futuro, ¿cuál sería el tratamiento? Y el tratamiento es con anticonceptivos orales. Porque hay pacientes que vienen y te dicen, ¿no? Yo tengo ovario poliquístico, pero no deseo tener familia, entonces solamente estoy viniendo a un control y quisiera ver cómo está. Entonces tú le preguntas, ¿no? ¿Y estás recibiendo tratamiento? No, sí, me han dicho que puedo hacer el tratamiento, pero yo no quiero tener hijos. Ah, ya, entonces tienes que respetar lo que ellos piensen y dicen, ¿no? Entonces, a veces viven felices con lo que tienen su ovario poliquístico porque no hay menstruación o viene cada 3 meses y bueno, tú sabes cómo es ahora la generación de ahora, ¿no? Porque sí, o sea, la generación de ahora sí es fatal, o sea, tienen sus propias formas de pensar y bueno, nadie les puede meter otra idea ahí en la cabecita, ¿no? El tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico sí son los anticonceptivos orales,
y el tratamiento generalmente es de 6 meses a un año, ¿no? Hasta regular una menstruación y hasta que madure el sistema hipófisis hipotálamo, ¿no? Para que pueda regular también la menstruación. Me está bien, doctora, gracias. Y ya, ¿alguna otra pregunta? Pregunten, chicas. Parece que no hay más preguntas, doctora. Ya. Listo, entonces ese sería el tema de hoy día. Mañana Ah, tenemos sí. clases a las 7, ¿no? Sí, doctorita, ya les indiqué. Ya, mañana a las 7. Van a disculpar, chicos, si no he podido el día jueves y como habíamos quedado esta clase para hoy día, porque yo tengo guardia y no voy a poder salir tampoco para darles. Yo les diría, ya sí, después al final voy a estar en la emergencia, va a venir pacientes y no es fácil. Entonces creo que ya van a dar ustedes exámenes a fines de abril, creo. Ya empiezan sus exámenes, ¿no? Ah, no. Ay, no. ¿No? Mayo, No los exámenes suelen ser en la en primera y mayo, segunda semana de mayo. de mayo, ya, ya. Ya, pues entonces nos vemos mañana y no sé para cuándo habíamos planificado el seminario. 28, 29 creo que es. 29 Sí, creo. fue el 30, creo, doctorita. A ver, vamos a ver cuándo dice. Ah, 30 de abril, 6 a 8 dice, ajá. Jueves 30 de abril, ya, ya, está bien. Entonces mañana les doy lo de fibroadenoma, creo que es, alteraciones de toma, mama, toca el tema de mama, mama, ¿no? patológica, benigna, maligna, sí. Ya, listo. Mañana Está a bien, las 7 entonces. sí, doctorita, Ok, gracias. Buenas